Muy buenos días, estimados estudiantes del aula 13M del turno mañana del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo están, jóvenes? Los saluda en esta ocasión el profesor Elmer Flores para, como ya se habrán percatado, reemplazar a la profesora que habitualmente les ha dictado clases hasta la semana número 6. Bien, jóvenes, más allá de la presentación, que podría ser algo larga, dado el corto tiempo que tenemos para desarrollar un montón de temas, tanto en geografía como en cívica, pasaré ahora a detallar lo que usted puede ver en la pantalla. Primero, para cerciorarme, me puede escribir en el chat si es que todos están observando la diapositiva que titula Actividades económicas. Ahí voy a leer el chat. Pero un ratito. Para aquellos que recién se unan a la clase, mi nombre es Elmer Flores y en esta ocasión, como les decía, reemplazaré a su profesora. Muy bien. Como todos pueden ver ahí el tema claramente dice actividades económicas. ¿Cómo se llama la rama de la geografía que estudia las actividades económicas? Pues sencillamente se denomina geografía económica. ¿Y qué son las actividades económicas? Son las actividades realizadas por el ser humano para aprovechar los recursos y así satisfacer sus necesidades. Estas actividades van desde la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, industria, comercio, transporte, turismo. Incluso podríamos agregar un par más. Por ejemplo, podríamos mencionar la acuicultura o también la tala. Pero más allá de mencionar una lista de más de 10 actividades económicas, les pregunto algo sencillo primero. Estas actividades económicas, ¿en cuántos sectores se agrupan? Estas actividades económicas, ¿en cuántos sectores se agrupan? Esa es una pregunta fundamental, jóvenes, y espero que su respuesta sea acorde. Ya, no lo olviden. Ajá, gracias. Miren, recién activo el chat, parece que está un poco lento. Recién estoy observando. Buenos días, señorita Ariana Nicole. Bien, como les decía, ¿cuántos sectores presentan las actividades económicas? Dado que es la primera vez que nos conocemos, le hago recordar que la forma de intervención es vía chat, ¿ya? No mediante micrófono, sino vía chat. Bien, esperamos la respuesta, jóvenes. Rápido, rápido. Estas actividades, ¿en cuántos sectores se agrupan? A ver, le doy opciones. 3, 4 o 5. ¿En cuántos sectores se agrupan estas actividades? Bien, nos contamos. 3, 2, 1, 0. Tiempo fuera. Respuesta correcta. 3. Las actividades económicas se agrupan en 3 sectores. ¿Cuál es el sector que obtiene las materias primas? De los 3 sectores, ¿cómo se denomina al primer sector? A ver, jóvenes, los leo, por favor. De eso se trata en realidad, más que de una exposición, de que usted puede intervenir. Ajá. Entonces veo que era el chat el que está un poco lento, porque de golpe han venido los mensajes, ¿ya? Entonces, sí. Yo pensaba que nadie estaba escribiendo, jóvenes, ¿ah? Hasta ya me estaba asustando. Dije, qué raro que los chicos no intervengan.
Más bien aprovecho para devolver el saludo a Manuel Eduardo. ¿Cómo está? La confirmación de Ariana de que sí se ve. Y muy bien, muy bien. Son 3 sectores. Ahí recién estoy viendo las respuestas de Alessandro, de Cristian, de Alanis Milén. Son 3 sectores. Ya. Pasamos a la segunda pregunta. De esos 3 sectores, ¿cómo se llama el primero? Es sencillo, ¿ah? ¿Cómo se llamará el primer sector? El sector que obtiene las materias primas. Por ejemplo, obtiene materias primas como el algodón, la anchoveta, la caoba, el hierro, el zinc, el cobre, el petróleo, el gas natural, la leche, la carne, la trucha. ¿Cómo se llamará este primer sector? Que repito, obtiene las materias primas. Bueno, espero que en este momento sea la lentitud del chat en tiempo real el que haga que no vea nada todavía escrito, porque la pregunta es sencilla. Ya, no se olviden, el primer sector, y de ahí su nombre, es sector primario. El primer sector es el sector primario. No lo olvide. También le decimos primario porque es el que obtiene las materias. A ver, termine la idea. También le decimos sector primario porque es el que obtiene, consigue las materias. Complete. Las materias primas. Correcto, las materias primas. Me parece que es por X razones, es el chat del que está algo lento, me parece. Bueno, hasta que de repente yo me dé cuenta que esté sincronizado en tiempo real, ¿qué será? La señal, el sistema, ya, la plataforma, puede, sí, ¿no? Parece que parece que es eso. Ya, a ver, para hacerlo más rápido, sí, parece que es eso. Como las preguntas que yo hago son de respuesta corta, sencillísimas, no hay problema. Active su micrófono, dé la respuesta y vuelva a desactivarlo para hacerlo más rápido, jóvenes. ¿Sí? Ya, muy bien. No hay problema, entonces. Bien, materias primas. Muy bien, materias primas. Ahora, dígame lo siguiente. Estas materias primas. ¿Pueden ser transformadas? Sí. Correcto, sí. Pueden ser transformadas, por supuesto. Ejemplo, la leche, jóvenes, ¿en qué puede ser transformada? La leche, ¿en qué puede ser transformada? Mantequilla, yogur. En mantequilla, yogur, leche evaporada, correcto, muy bien. Hablemos de otra materia prima. El algodón. El algodón. ¿En qué podría ser transformado el algodón? En hilo. Y el hilo en tela. Y las telas en camisas, blusas, pantalones, chalinas, casacas. ¿Ya ven? Otra. El hierro. El metal básico para la construcción. El hierro. ¿En qué puede ser transformado? En herramientas. En herramientas, por ejemplo, hechas de hierro mejorado. ¿Cómo se llama a ese hierro mejorado que no se oxida? Que algunos dan como sinónimo, pero no es lo mismo. Existen algunas plantas donde el hierro es mejorado. Adquiere mayor dureza. Ya no se oxida. ¿Cómo se llama ese producto derivado de la transformación del hierro? No lo olvides, se denomina acero. El hierro se transforma en acero. Sigamos. ¿Y la anchoveta en qué puede ser transformada? La anchoveta. Harina de pescado. Harina de pescado, también aceite de pescado y en menor en menor grado en conserva de pescado, pero principalmente harina de pescado. Muy bien. La caoba, el cedro, la moena, el ispingo,
¿En qué pueden ser transformados? Madera. Por ejemplo, en el escritorio sobre el cual usted ya está colocando su laptop. ¿Verdad, no, profesor? Por supuesto. En muebles. La caoba puede finalmente ser transformada en mueble. Y dígame, ¿la transformación de estas materias primas seguirá siendo sector primario? ¿La transformación de estas materias primas seguirá siendo sector primario? No. Sería secundario. Ya no. Ya no es sector primario. Ya no es sector primario. ¿Pasamos a qué sector, jóvenes? Pasamos al sector que seguirá después de primario. Secundario. Secundario. Así es, Manuel. Secundario. 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 No se olviden. ¿Qué hace el sector secundario? ¿Cuál es la palabra mágica ahí? No extrae. No produce. Porque la extracción y la producción proviene del sector primario, sino transforma. El sector secundario transforma. Si a alguien todavía no le ha quedado claro, facilísimo. ¿Qué transforma? Materias primas. Transforma materias primas procedentes del sector primario. ¿Y estas materias primas en qué terminan? En productos manufacturados, en manufacturas. En manufacturas. Muy bien. Y lo último, jóvenes. Esa mantequilla, ese pantalón, ese mueble, esa plancha de acero, usted como persona común y silvestre, ¿la compra directamente de la fábrica? La mayor parte de nosotros compramos esos productos directamente de la fábrica, de la planta. No, del mercado. No, profe, mi tío sí porque es mayorista, su tío sí porque es mayorista, él sí. Pero nosotros, la mayoría, no. Nosotros compramos al por mayor o al por menor, jóvenes. La mayoría de nosotros. Por menor. Al por menor. Profe, ¿dónde? Ejemplo, la mantequilla. En la bodega que está frente a su casa. No, profe, yo compro la mantequilla en un supermercado, Plaza Vea o Totus. Ya, no hay problema. Pero sea supermercado, sea bodega, sea un mercado clásico de distrito, sea un centro comercial, sea comercio ambulatorio, sea la cachina, dígame, cuando usted compra un producto, cuando le venden un producto, está siendo partícipe de qué sector. Ya no es primario, tampoco es secundario. ¿Cómo se llama el último sector? Terciario. Terciario, muy bien. Se llama sector terciario. Y en el sector terciario claramente destaca qué actividad. Comprar, vender, vender, comprar. ¿Qué actividad es esa, jóvenes? El Comercio. comercio. Entonces nos ordenamos. ¿Qué le parece? En el sector primario hay más actividades. Agricultura, ganadería, tala, acuicultura, pesca, minería. ¿En qué se parecen estas actividades? En que nos dan materias primas. Segundo, estas materias primas son transformadas por la industria. Por ende, la industria pertenece a qué sector? Secundario. Y como dijimos al final, la mayoría de nosotros no compramos directamente de la fábrica, sino que vamos a un lugar en especial. Ya. Cuando vamos a ese centro comercial, a esa tienda, estamos siendo partícipes del sector terciario, que a través del comercio distribuye los bienes. Pero cuidado, en el sector terciario no solamente encontramos a los bienes, también en el sector terciario vamos a ubicar a los diferentes profesionales. Aquí hay varios que van a estudiar contabilidad. ¿Cómo se van a ganar la vida? Por ejemplo, dando asesorías contables. Aquí hay varios que van a estudiar ontología. ¿Cómo se va a ganar la vida? Haciendo endodoncias, profilaxis, blanqueamientos, colocando brackets. Aquí hay varios que van a estudiar derecho. ¿Cómo se van a ganar la vida? Defendiendo, ¿no?, a sus clientes en un proceso judicial o dando asesoría jurídica. Pregunto yo,
dar asesorías, realizar endodoncias. ¿Son ejemplos de qué? De que usted está dando un servicio. Correcto, Manuel. Un servicio. Entonces, en el sector terciario, no solamente están los bienes que van a ser comprados o vendidos a través del comercio, sino los servicios. Y para terminar y pasar a la siguiente diapositiva, por fin, dígame, en el sector primario, escuche bien, en el sector primario, todas las materias primas se obtienen mediante la extracción. Sea cuidadoso cuando responda. En el sector primario, todas las materias primas se obtienen mediante la extracción. ¿Los leo o los escucho? ¿Sí o no, jóvenes? No. No, correcto, no. Dirá, profe, ¿cómo que no? La pesca extrae anchoveta. Sí, la pesca extrae anchoveta. La minería extrae cobre. Correcto. La tala extrae caoba, cedro, madera. Sí. Pero como dice Manuel, también hay actividades productivas como la agricultura. Muy bien, Manuel. Muy bien, Manuel. O la hermana de la agricultura. ¿Cuál es? La crianza, selección y reproducción de animalitos, como vacas, Ganadería. chanchitos u ovejas. La ganadería. Ajá. La agricultura. La ganadería. Y dígame, esas acciones, crianza, cultivo, reproducción, selección, que corresponden en vegetales a la agricultura y en mamíferos a la ganadería, se puede replicar, escuche bien, se puede replicar en estanques, se pueden criar especies hidrobiológicas en estanques, en lugares conocidos, por ejemplo, como piscigranjas. Por supuesto. Dígame, si criamos, seleccionamos y reproducimos truchas en piscigranjas, esa actividad será extractiva o productiva. ¿Productiva? Productiva. ¿Me pueden decir cómo se llama? Porque no es pesca. Pesca es extractiva. Criar truchas corresponde a ¿qué actividad primaria? La mencioné como 3 veces en clase. Bueno, en estos 15 minutos, como 3 veces lo he mencionado. Acuicultura. Algunos le podrían llamar piscicultura y no habría problema. Piscicultura. Pero hay un término más amplio. Nichols no dice profesor, pero sería una ganadería. Claro, está bien la idea, Nichols. Una especie de ganadería de peces, ¿no? Algo así, ¿no? Como una ganadería de peces. ¿Acuicultura? Pero, correcto. Como lo dice su compañera y como lo ha escrito en estos momentos Cristian, se llama acuicultura. No lo olviden. Acuicultura. Conclusión. En el sector primario hay 2 subsectores. Un sector primario extractivo, minería, pesca, tala, y un sector primario productivo, con agricultura, ganadería y acuicultura. Jóvenes, esa fue la introducción general de todo geografía. Antes de hablar de cada actividad, antes de hablar de cada árbol, tenemos que ver el bosque, la totalidad, para ver, no se olvide, un principio básico de la geografía que usted vio en la semana 1, la interrelación. Recuerda que usted en la semana 1 vio el concepto de geosistema, porque era mejor analizar el espacio como un sistema llamado geosistema, porque en un sistema, en este caso el geosistema, usted puede identificar las entidades y la forma como se interrelaciona. Lo que hemos hecho es ver todas las actividades económicas, ver los sectores y sus principales características. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, jóvenes, hasta aquí se ha entendido de lo que trata la geografía económica y lo que desarrollaremos en esta primera parte en geografía. Los escucho o los leo. Si algo no se ha entendido, me lo dice para volver a explicar. No tengo ningún inconveniente. Perfecto, muchas gracias. Claro. Muy bien, clarísimo. Eso es lo que quería escuchar.
Pasemos entonces ahora sí a hablar de cada actividad económica, jóvenes. Una por una. Y su desarrollo en el Perú. Comenzamos con una actividad primaria productiva. Que aparezca primera de todas las actividades, por si acaso, no es porque sea la que genere más divisas, ¿ah? No necesariamente. Estamos siguiendo el orden. Primero vamos a ver actividades primarias, luego secundarias y finalmente las del sector terciario. O sea, ya en la parte final del curso de geografía veremos el turismo, los tipos, los lugares más visitados. Comenzamos con la agricultura. Hay un cuadro ahí. No se asuste con los cuadros. Algunos creen todavía que es necesario memorizar los números. Joven, eso cambia. Además, las cifras que aparecen en ese cuadro corresponden ¿a qué año, jóvenes? Las cifras que aparecen 2012. en ese cuadro corresponden ¿a qué año? 2012. Al 2012. Y estamos iniciando el 2022. Es decir, han pasado casi 10 años. Casi 10 años, jóvenes. 9 años y meses. Profe, ¿por qué no actualizamos? Porque ese dato es el último oficial. ¿Qué ocurrió? Fue el año del último censo agropecuario. También hay censos agropecuarios. Es el último, entonces hay que basarnos en esto. Resumen, ese cuadro, lo vemos a la derecha, flechita a la derecha, del total de la superficie agrícola, el mayor número de hectáreas, o sea, más espacio, lo encontramos ¿dónde? Entre costa, sierra y selva. ¿Dónde hay más tierra para la agricultura? En la región andina. En la región andina. Es decir, más simple, en la sierra. Para muchos no es sorpresa, profesor, ya lo sabía. Sin necesidad de ver un censo o leer un libro, profe. Yo que he viajado por el Perú, yo que he escuchado a mis padres que también lo hacen, yo que soy una persona consciente del país donde vivo, profesor, ya imaginaba que la sierra era la región donde había más tierras para la agricultura. Es verdad, no es muy difícil. ¿Seguida de qué región, jóvenes? Selva. De la selva. Aunque alguien podría decir, ¿no? Profesor, pero ya está bien, es la sierra. Pero por qué no es la selva si es más grande? Interesante. Si la selva es más grande que la costa y la sierra juntas, ¿por qué la selva no tiene más territorios? Uno, la selva entre las tres regiones es la más poblada o despoblada, jóvenes. A pesar de que es la región más grande y ocupa más de la mitad del Perú, la selva es la región que tiene más o menos población. ¿Más población? Menos ¿La población. selva es la que tiene más población? ¿Seguro? Menos. Es la que tiene menos población. Menos población. Claro. Al ser la que tiene menos población, eso también influye en la cantidad de terrenos. Hay menos campesinos también, ¿no? Si hay menos personas, también hay menos campesinos. Menos campesinos, menos tierras agrícolas. ¿No? Que la sierra, al menos, ¿no? Que la sierra. Y otro aspecto. ¿Se han percatado ustedes que cuando se pintan las regiones por colores, qué color usualmente se usa para la selva? La costa de amarillo, la sierra de marrón o de rojo. Y para la selva, desde El verde. primaria, el verde, ¿no? Y uno asumiría, profesor, pero si es verde, ya está. Es el verde de la agricultura. No, es el verde del bosque tropical. Muchas personas cometen el error de creer, si ya es bosque, seguramente la agricultura es más fácil. Y no es así, jóvenes. Además, no olvide lo siguiente. Entre selva alta y selva baja, la mayor parte, ¿qué cosa es? ¿O acaso usted cree que la selva del Perú, la Amazonía, es 50% selva alta y 50% del territorio es selva baja? No es así. La mayor parte de la selva, ¿es selva alta o selva baja, jóvenes? Les ayudo. La mayor parte de la selva es llanura. Si la mayor parte de la selva es llanura, ¿qué es mayor? ¿La alta o la baja? No los escucho. No los leo. La selva baja, correcto. Es más, ustedes han visto con la profesora
los mapas de ecorregiones. ¿Recuerda? ¿Recuerda haber visto el mapa de ecorregiones? Y la diferencia era notoria entre selva alta y selva baja, también llamado bosque tropical amazónico. Este último es mucho más grande. Y usted dirá, profe, ¿por qué no menciona eso? Porque la mayor parte de los terrenos de la selva baja, de la llanura, están, escuche bien, secos o inundados. La mayor parte del territorio de la selva baja está seco o inundado. Es inundado. Inundado. Profe, ¿y por qué? Por el desborde de los ríos. Es decir, la mayor parte de terrenos está conformado por territorios conocidos como tahuampas. También se les puede llamar aguajales. Y dígame, en la tahuampa o aguajal o zonas cercanas como los barrizales, ¿se puede sembrar cualquier cultivo? En zonas inundadas, ¿se puede sembrar cualquier cultivo? No. No. Aunque hay uno que sí se adapta muy bien. ¿Qué cultivo que se consume bastante en la costa, presente en el Juane? Arroz. En el plato llamado Juane, el 95%, ¿qué cosa es de lo que está comiendo? Es, Arroz. ahí lo escuché ya, arroz. El arroz sí. El arroz se puede muy bien aprovechar en terrenos como barrizales, en tahuampas, en aguajales. Pero es el único. El resto no. El resto requiere terrenos más o menos secos. Entonces, salvo el arroz, no hay buenas condiciones para la agricultura. Entonces, ya sabe, la selva baja, a pesar de ser la región más grande, la más exuberante en cuanto a vegetación, no es muy buena para agricultura, por las cosas que estoy mencionando. Muy bien. Ah, y por último, de las tres regiones, ¿cuál es de las tres regiones? ¿Cuál es la que tiene menor superficie agrícola? Bueno, lo que queda, ¿no? Si La primer puesto es costa. la costa. Para nadie es sorpresa, ¿no? Profe, eso es obvio, ¿no? La costa, porque es la más pequeña. Pero hay un problema, jóvenes. Ya, es la más pequeña, muy bien. Pero la costa es la que tiene más o menos población. La costa es la Más que población. tiene más población. Y esa mayor parte de la población que vive en la costa tiene acceso al agua, al recurso hídrico de manera fácil. ¿Es fácil acceder al agua aquí en la costa? No. No, no lo es. Profe, ¿y por qué? Por el clima que tenemos, que ha originado que prácticamente toda esta franja costera sea no se olvide, aquí la mayor parte vive en Lima, ¿no? Lima ¿Desierto? se ubica en un desierto. Nunca deje de lado ello. Estamos ubicados en un desierto. Y como desierto, las lluvias son prácticamente, son escasas. Eso ha determinado la aridez de nuestro territorio. Pero a pesar de eso se desarrolla la agricultura. Bien, jóvenes, ¿se entendió esa parte de la agricultura? La agricultura se dedica al cultivo. Hay dos tipos de cultivos, transitorios y permanentes. Cuando estamos ante cultivos transitorios, son aquellos cuyo ciclo vegetativo, por lo regular, es menor a un año. Por ejemplo, maíz, trigo, cebada, arroz, papa, algodón. Dentro de los transitorios, ¿cuál es el cultivo que tiene mayor superficie? Primer puesto, la papa. En segundo, el maíz amarillo. Tercero, el otro maíz, el que usted llama choclo, maíz blanco, el que llama cancha usted, el maíz amiláceo. Esos son los tres primeros puestos en el Perú en cuanto a superficie. Ojo, las barras que están en la parte inferior no se refieren a que generen más divisas. Las barras se refieren a superficie. Los permanentes que están con barra verde, primero que son aquellos cuya estructura productiva comprende varias cosechas, por ejemplo, el café, el cacao, la palta, la vid, que es la planta que produce la uva, los espárragos, los mangos, los naranjos, las chirimoyas, los limones, las papayas, y en ese etcétera, por ejemplo, los arándanos, el pimiento piquillo,
el ají páprica. ¿Quién ocupa de lejos mayor superficie dentro de los permanentes? A ver si todos están leyendo la misma gráfica. Analice la última gráfica en barras. ¿Quién de lejos ocupa el primer lugar dentro de los permanentes? Se cultiva en zonas como Chanchamayo, El café. Alto Mayo. El café, el cultivo que ocupa más espacio en el Perú, dentro de los permanentes, es el café. Y dentro de los transitorios, la papa. No lo olvide, la papa dentro de los transitorios, nos sorprende sobre la papa. Y el café por el otro lado. Y usted que tiene vista de lince, aunque muy rezagado ya, luego del café, ¿a quién tenemos? Cacao. Al cacao, otro cultivo de la selva. Y una curiosidad, la mayor parte de su vida realmente consumió chocolate cuando compraba ese su producto favorito a solamente un sol. Y a veces nos queda, ¿no? Papá, mamá, dame un sol para comprar mi chocolate. ¿Realmente era chocolate? No. ¿Realmente era leche lo que aparecía en una lata que tenía como marca Pura Vida? Ahí se los dejo para que vayan pensando. Bien, cacao. Sino que creemos que todo producto hecho en base a cacao es chocolate. No necesariamente, tiene que cumplir un cierto porcentaje. Bien, jóvenes, pasemos al siguiente punto. ¿Cómo se desarrolla la agricultura por región natural? Costa, sierra y selva. Otra pregunta sobre regiones, costa, sierra y selva. Ya sabemos que la más grande es la selva. Ya sabemos que la más poblada es la costa. Ya sabemos que la que tiene mayor superficie agrícola es la sierra. Dígame, de las tres, ¿cuál es la región de mayor desarrollo socioeconómico? La Entre costa. costa, sierra y selva, Costa. ¿cuál es la región más desarrollada? La Costa. costa. Incluso alberga la capital, Lima. Ya con esa idea, si la costa es la región de mayor desarrollo, pregunto yo, ¿la agricultura que se desarrolle en esta región tendrá o no apoyo financiero? La agricultura que se desarrolla en la región de mayor nivel socioeconómico, obviamente tendrá esas características. La mayor parte, correcto, Manuel. Jóvenes, estimados estudiantes, dígame, en una sola palabra, una palabra nada más, que engloba todo, ¿cómo se llama esa agricultura? ¿Cómo se llama esa ganadería? Porque estos términos también se emplean para ganadería. Pero dejemos en agricultura nada más. ¿Cómo se llama la agricultura donde hay bastante inversión, apoyo Agricultura financiero? intensiva. Intensiva. Muy bien, señorita. Se llama agricultura intensiva porque se desarrolla con intensidad. Profe, ¿cómo es eso de intensidad? Con bastante capitales. Y si hay capitales, si hay dinero, hay asesoría técnica, hay planificación. Y dígame lo más importante, la productividad, por ende, ¿será alta o baja? Alta. Alta. Y si usted ha invertido bastante dinero, es para justamente tener un margen de ganancia muy importante, ¿sí o no? ¿Quién invierte un montón de dinero para perder? Entonces pregunto yo, entre estos dos mercados, el mercado interno y el mercado externo, ¿cuál a priori le podría asegurar un retorno de su inversión? Con creces. Orientar su producto, su producción, su arándano, su espárrago, ¿al mercado interno o al mercado externo? ¿Quiénes pagan más? ¿Los consumidores peruanos o los alemanes? ¿Los japoneses? ¿Los austríacos? ¿Los australianos? ¿Los extranjeros? Los extranjeros suelen pagar más por arándano. Un ejemplo muy fácil. ¿Cuántas personas usted conoce aquí en el Perú que habitualmente
incorporen a su dieta de todos los días, o si no es de todos los días, interdiaria, espárragos. Usted mismo, ¿con qué frecuencia consume espárragos? Ya sean envasados o frescos. A ver, que levante la mano o que diga yo, aquella persona que en los 7 almuerzos, de los 7, al menos en 4 días consume espárrago. A ver, ¿hay alguien aquí? Que en una semana, al menos 4 veces, 4 días, incorpore a su almuerzo espárragos. Ya sea como sopa, segundo o entrada. O como snack. ¿Por qué no? Hay gente que lo consume como si fuera un snack. Ya se han dado cuenta. Profe, ¿verdad? Nadie. Sin embargo, jóvenes, no sé si lo sabía, el Perú es uno de los primeros exportadores de espárragos, no solamente a nivel sudamericano, sino a nivel ¿qué? El Perú es uno de los primeros exportadores de espárragos a nivel mundial. Entonces uno se preguntaría, profesor, si somos potencia en espárragos, ¿por qué en el Perú casi nadie come espárragos? Porque es caro. Vaya al supermercado y fíjese cuánto cuesta, ¿no? El envase con espárragos en aceite vegetal. Bien. Jóvenes, entonces, se entendió que es agricultura intensiva. Veamos las características. Agricultura de la costa es intensiva, por ende, planificada y mecanizada. O sea, emplea máquinas. Tiene alta productividad. Predominan cultivos industriales y para la exportación, como por ejemplo la caña de azúcar. A ver, jóvenes, la caña de azúcar es la materia prima para ¿qué industria? Si nos dicen que la caña de azúcar es un cultivo industrial, pregunto yo, ¿la caña de azúcar es el punto de partida para qué industria? ¿Cómo se llama la industria que transforma la caña en azúcar blanca, en azúcar rubia, en azúcar refinada, en chancaca, en papel, en ron, en etanol, en panela? No los escucho, no los leo. ¿Cómo se llama la industria que transforma la caña de azúcar? Yo voy a asumir que como la pregunta es muy fácil, les da pena contestar, pero tiene que hacerlo. Hasta ahora lo está haciendo bien, ¿ah? ¿Nadie? Bueno, lo diré entonces, pero sospecho que se va a agarrar de cabezazos en la computadora una vez que lo diga porque era muy sencillo. La caña de azúcar es la materia prima base, gracias al anís. Ahí está la respuesta. De la industria azucarera. Industria azucarera. Bueno, no importa, reivindíquense ahora. Salvo al anís, todos jalados. No, mentira, mentira, mentira. De repente era muy fácil, ¿no? Ya, segunda pregunta. Nos mencionan aquí el algodón. Díganme, el algodón, esta sí es fácil, ¿ah? Todos deben contestar. El algodón es la materia prima ¿para qué industria? Textil, así es, Manuel. Industria textil. Vit, para la industria vitivinícola, la que produce vinos. También mangos, espárragos. Como esta agricultura se desarrolla en la costa, y en la costa no llueve, para almacenar agua se construyen reservorios y obras hidráulicas como los trasvases para la derivación de aguas y así ampliar la frontera agrícola. Como no llueve, ¿de dónde viene el agua? Del riego. Usted que tiene muy buena vista, ¿me puede decir la foto de la izquierda corresponde a una imagen de un terreno agrícola donde se está aplicando el riego por goteo o aspersión? La primera foto de la izquierda corresponde al riego por goteo o por aspersión.
Por aspersión. Por goteo. Por aspersión. ¿Verdad, profesor? Muy parecido al que está aquí en el parque a unas cuadras de mi casa. Claro, por aspersión. Y el que está al costado, a la derecha, donde parece que la planta está que se muere, pero no, está que recibe el agua Es por gota goteo. a gota. Ese es por goteo. Que es muy bueno para una zona desértica, ¿no? Ese es por goteo. Ya. Y lo último, jóvenes, como esta agricultura mira al mercado externo, al nosotros vender espárragos, arándanos, pimiento piquillo, marigold, caña de azúcar, entre otros, limones y mangos, ¿qué recibimos? Dinero. Por lo general en dólares. Por lo general en dólares. Bueno, cuando comerciamos con la Unión Europea, en euros. ¿Cómo se le llama a este ingreso producto de las exportaciones? Se llaman divisas. Las divisas. Las divisas. La agricultura costeña, como es de agroexportación, genera divisas. Ahora, jóvenes, vamos al otro lado, no del mundo, pero la otra cara de la moneda. La agricultura en la sierra. Jóvenes, la agricultura en la sierra presenta las mismas características que las de la costa, especialmente lo de fuerte inversión. ¿Hay una fuerte inversión en la sierra? ¿Predomina eso, jóvenes? No. No. Por eso decimos que en la sierra tenemos una agricultura que, ¿cuál es el antónimo de intensiva? Extensiva. Extensiva, muy bien. Profe, ¿cómo es extensiva? A ver, leamos. Limitada y tradicional. Profe, ¿cómo tradicional? Todavía emplea técnicas ancestrales. Mire la última foto. Para arar la tierra, los comuneros están usando ¿a quién? A un animal de tiro. Según la imagen, una vaca o un toro para el arado. Eso es ancestral, tradicional. Cuenta con escaso apoyo financiero, tanto privado como del Estado. La mayor parte de las tierras son de secano, no sorprende, 62%. Es más, antes sobrepasaba el 70%, está bajando, 62%, pero sigue siendo mayoría. Cuando usted escuche o lea la palabra de secano, se refiere a que depende de las lluvias. La mayor parte de la agricultura de la sierra depende de las lluvias. Y dígame algo positivo de depender de las lluvias. Económicamente hablando, jóvenes, ¿es bueno o malo depender de las lluvias? En parte es bueno, porque no gasta nada, no gasta en canales, no gasta en acueductos, simplemente espera que llegue la temporada de lluvias y su producción sale. Pero jóvenes, siempre podemos asegurar que a fines de octubre, comienzos de diciembre, comienzos de noviembre, sí o sí, ¿habrán lluvias? A fines de octubre, noviembre, diciembre, ¿podemos asegurar que va a llover? No. No, profesor. Claro, profe, ¿por qué no? Porque recuerden que a veces nos visita un fenómeno atmosférico oceanográfico que cambia todo y tiene repercusiones mundiales. Estamos hablando del fenómeno de, complete, el fenómeno de El Niño. El Niño, ¿cómo afecta a la costa? Con lluvias torrenciales. La costa que no llueve se vuelve lluviosa, generando inundaciones y huaicos. Pero como todo está balanceado, jóvenes, como todo está balanceado, en la costa que no debía llover, comienza a llover. Y en la sierra que debía llover, ¿qué ocurrirá? Ausencia de precipitaciones. Eso también es un desastre. Sequías. Lo vio usted hace unas semanas. Ajá, muy bien, Alanis. Sequías. Sequías prolongadas. El Niño genera en la sierra sequías prolongadas. Y dígame, ¿cómo la pasarán los agricultores que dependían de las lluvias? ¿Qué pasará con esa
futura producción se pierde, jóvenes. La agricultura que depende de las lluvias, producto de la sequía, se va a la quiebra. Y dígame, ¿perjudica solamente a los habitantes de la sierra? No. Perjudica también a los 10 millones de habitantes que, por ejemplo, viven en Lima. ¿Por qué? Porque la sierra provee de alimentos a la capital. Lima no produce nada. Y dígame, producto de todo esto, la poca papa que queda en Lima seguirá costando 2 soles, por ejemplo, la papa guairo. Si en la sierra, producto de las sequías, ya no hay producción de papas, las papas que han quedado aquí en Lima, ¿conservarán su precio? ¿2 soles? No. Se incrementarán hasta 3, 4, 5 o 6 soles. Otro ejemplo. Recuerda que hace 4 años o 5 nos visitó el fenómeno del Niño, afectando los cultivos de limón en Piura. Como se perdió la producción de limones ese año, ¿qué pasó con los limones aquí en Lima? Recuerde, ¿a cuánto llegó a estar el limón en Lima? ¿Ya se olvidó que hace algunos años era un lujo preparar ceviche? ¿Y hasta limonada? Que hasta 15 soles está el kilo. A ver, 15 soles. ¿Quién da más? A ver, ¿quién encontró el limón más caro? A ver. Pero digan la verdad, ¿ah? Aquellos que hacían mercado hace 4 años, ¿quién recuerda hasta qué precio llegó a estar el limón? Su compañero dijo, profe, llegó hasta 15. 15 es bastante, ¿ah? Tomando en cuenta que ahora está 2 o 3 soles. Ajá, Cristian encontró un limón a 30 soles. Y no está mintiendo. Llegó a 30 soles. ¿Alguien llegó a saber de limón a 40 soles? ¿Alguien de los aquí presentes llegó a escuchar, al menos en las noticias, que el limón en algunos mercados frizó los 40 soles? Correcto, Sí, como Kerry, profesor. ¿verdad, profe? Kerry Dickinson dice, profe, ¿verdad? 40 soles el kilo. Así es. Fue por el fenómeno del Niño, que afectó la costa con inundaciones, y en el caso de cultivos andinos como la papa, por sequía. Muy bien, seguimos. Aunque en algunos valles de la sierra, como el Valle del Mantaro, se practica la agricultura intensiva, donde predominan cultivos como la papa, el maíz, la cebolla. Enfrenta problemas como las sequías, cuando llega el Niño, y las heladas negras en invierno. Y la selva, lo mismo, dividimos en dos. En la selva alta, ¿qué predomina? La agricultura intensiva. ¿Dónde? En valles longitudinales como el Chanchamayo, Oxapampa, Alto Mayo, la Convención Oquillabamba. ¿Qué se produce? Café, cacao, té, hoja de coca, tabaco, palma aceitera, paltas y frutas utilizadas como materia prima en la industria. En cambio, en la selva baja predomina la agricultura extensiva, donde se practica en las terrazas. En las zonas altas, donde está la mayor parte de la población, se cultivan frutas. ¿Dónde es eso? En los altos. Y en las partes más bajas, donde el terreno puede inundarse, donde el terreno podría inundarse, en las restingas y en los barriales. A los barriales también se les llama barrizales. Jóvenes, la ganadería se desarrolla igual. A ver si me he entendido. En la costa, ¿qué ganadería predomina? En la costa, ¿qué ganadería predomina? ¿Intensiva o extensiva? Ganadería intensiva. Intensiva, muy bien. En la sierra, ¿qué predomina? Extensivo. Extensiva. En la selva alta, ¿qué predomina? Intensiva. Intensiva. Y en la baja, ¿qué predomina? Extensiva. O sea, es muy parecida a la agricultura en cuanto a desarrollo, en cuanto a inversión. Entonces, como eso prácticamente es un copiar y pegar, porque es muy fácil, mencionemos otros datos sobre la ganadería. Por ejemplo, según el último censo agropecuario de hace 10 años, ¿qué arrojó? Que el sector vacuno, o sea, el de las vaquitas, en el sector vacuno no predominan las Holstein. Profe, ¿qué es Holstein? La típica vaquita de colores blanco y negro. Tampoco la Brown Swiss, que en la foto aparece al costado de la Holstein, de un marrón claro.
sino en el Perú predomina la raza criolla. Profe, ¿y cómo es raza criolla? De menor productividad. Tiene menos carne, produce menos leche. Incluso en algunas partes del Perú le llaman a este tipo de ganado, ganado chusco. También tenemos en la selva, se ha adaptado muy bien al clima tropical, es un ganado procedente de la India, cebú o gir cebú. ¿Cuál es el departamento, cuál es la región política con mayor número de cabezas de vaquitas? Primer puesto, Cajamarca, creo que eso no es sorpresa para nadie. Seguido de Puno, que para muchos sí, ¿no? Profe, ¿Puno? Bueno, recuerde que Puno tiene una extensa zona de pastizales y terreno plano conocido como Meseta del Collao. Ayacucho, Cusco y más abajo Arequipa. Primer puesto Cajamarca. Con respecto al sector lanar, en ovejas, en ovinos, predomina también la raza criolla, o sea, de menor producción, seguida de razas selectas como Corriel, Hampshire Down y Black Belly. En fibra, predominan la raza Huacaya, la raza Suri, que aparece en la foto. Miren, las dos últimas fotos son de alpacas. Ahí puede ver Suri y al costado, en la esquina, Huacaya. Sector porcino, lo mismo. Predomina el ganado criollo. Aquí sí es fácil, jóvenes. ¿Qué ganado, o mejor dicho, qué ciudad, qué parte del Perú produce más carne de chancho? Pregunto yo, ¿es sorpresa que aparezca Lima? Yo creo que no. Hoy, por ejemplo, sábado o mañana domingo, es difícil encontrar chicharronerías. Pregunto a todos los aquí presentes y disculpen si no han desayunado. Disculpe si no han desayunado. Pero dígame, especialmente sábado y domingo, ¿es complicado para usted conseguir chicharrón? ¿Relleno? No, ¿Camote profe. frito? No es difícil. Diga, profe, no me va a acordar. Aquí mi vecina vende chicharrón. Ya me dio hambre. Bueno, los tamalitos, claro, Manuel, los tamalitos, por supuesto. Los tamalitos de chancho y de pollo. Qué rico, con su cafecito bien pasado, ¿no? Claro, jóvenes. Es más, les confieso algo. Ya, yo los sábados usualmente estoy libre en este primer bloque y yo me disponía hoy día, muy temprano, ya tenía todo listo para ir a mi chicharronería favorita. Bueno, emergencias que ocurren, me dijeron, profesor, ¿podría reemplazar? Y primero está, pues, el deber, ¿no? Aunque recién los conozco, no, gratificado, aunque no he comido chicharrón. Bien, jóvenes, entonces, primer puesto, no se preocupe, no, para nada, Rodrigo Alonso, al contrario, feliz aquí. ¿Ah? ¿O me ves renegando acaso, no? Pensando en chicharrón ahorita. No, 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 no. No, broma, joven, broma. No, estoy feliz aquí. Ya después pecaré. Ya después pecaré. Bien, primer puesto Lima. Y a ver, aquellos que son expertos en el consumo de chicharrón, ¿me puede decir en Lima Metropolitana cuál es el lugar de mayor producción de carne de cerdo? Aquellos que vivan en Lima Sur saben la respuesta, porque han ido seguramente. Sí, tenemos aquí personas que viven en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Pachacamac, Tablada, o por qué no, Chorrillos, Surco. No se les ha hecho difícil ir a ese lugar. Hay bastantes chicharronerías. Hay una competencia de chicharronerías. Usted camina por ese sector y no es broma, jóvenes. Así como antes era en la avenida Tacna, en el centro de Lima, usted caminaba por la avenida Tacna, cruce con Emancipación, en el mes de octubre, las vendedoras de turrón, poco más y le colocaban el turrón en la boca.
harta degustación. Es más, uno creo por ahí, había gente que se iba a pasear por ahí solamente para comer turrón gratis, porque te ofrecía. Bueno, eso era antes de la pandemia, ¿no? Ya, algo similar. ¿En qué parte de Lima, jóvenes, hay un montón de chicharronerías y donde cada vendedor se esfuerza para lograr su atención? Ah, mira, la ANIS no ha ido al centro de Lima todavía. Bueno, estoy hablando antes de la pandemia, era así. Muy bien, Ana Patricia. Eso es lo que esperaba. Lurín, jóvenes. Lurín es la meca de la producción de chicharrón. ¿Usted quiere probar el mejor chicharrón del Perú? Sin que se molesten los acachinos, sin que se molesten los cusqueños, ¿ya? Porque ellos dicen que también tienen buen chicharrón. Bueno, para mí es Lurín. Hay mayor variedad y es más barato todavía. Lurín, Lima Sur. Y para terminar, sector avícola, destacan los pollos de engorde. Tampoco es sorpresa, jóvenes, ¿les sorprende que Lima tenga más del 55% de la producción? Y nos preguntamos, ¿qué tan complicado es encontrar una pollería aquí en Lima? Hay que caminar 20 cuadras aquí en la capital para encontrar una pollería. No es complicado. Maricelo dice, profe, nada que ver. Al contrario, en cada esquina. Sí, es verdad. Y hay cuadras donde usted puede contar hasta 4 o 5 pollerías. Y entre pollería y pollería, clásico, un chifa, ¿no? Y a alguien se le ocurrió, estoy perdiendo plata. Con un chifa pierdo a los que comen pollo. Con una pollería pierdo a los que comen su arroz chaufa. Entonces a alguien se le ocurrió, ajá, correcto, Alanis. Y para aplacar el sentimiento de culpa, un gimnasio al costado. Sí, es verdad. Y un gimnasio todavía, ¿no? Y jóvenes, producto de esta combinación extraña, harta en calorías, pero deliciosa, ¿qué nació, jóvenes? Chifa más pollería. Confiéselo, ¿usted también ha caído en sus garras alguna vez? Un cuarto de pollo, sus papas fritas, su ensalada, su arroz chaufa, su guantán con salsa de tamarindo y de remate, su Inca Kola, su gordita para usted solito. Y luego se pregunta, ¿por qué no baja de peso? Claro, nos referimos al monstruo. Y como dice Maricielo, ¿y su hijo? El mostrito. Porque jóvenes, peruano que se respeta sabe diferenciar entre monstruo y mostrito. No es lo mismo. Sí, ya dio hambre, pero jóvenes, no quedaba otra. Si estamos hablando de ganadería, teníamos que hablar de comida. Si los hubiese dictado yo la semana pasada, como he hecho en mis salones, yo puse advertencia. Desayunen bien, ¿no? Antes de entrar a la clase. Pero bueno, no había, ¿no? Ha sido de un momento a otro, así que no fueron advertidos que íbamos a hablar de comida. Algunos creo que ya se están mordiendo el brazo. ¡Sigamos, jóvenes! Sí, creo que algunos se están mordiendo el brazo ya. Esta actividad es más sencilla, ya la hablamos ya. Acuicultura, ¿qué es? Cultivo, producción de especies acuáticas como peces, moluscos, crustáceos y plantas como algas. En ambientes hídricos naturales o artificiales. Naturales, un río, una laguna. Artificiales, una piscigranja, que puede ser dado en aguas marinas, aguas saladas o en aguas continentales, aguas dulces. ¿Cuáles son las principales especies cultivadas? En la sierra, la trucha arcoíris. En la costa norte, por los manglares, los langostinos. En algunos ríos de Arequipa, el camarón. Recuerda que un plato típico de Arequipa es el chupe de camarones. Y tanto en la selva alta como en la costa norte, la tilapia. Avanzamos. Ahora recién hablamos de la pesca. Jóvenes, la pesca también se desarrolla de manera similar a la agricultura y la ganadería. O sea, una con inversión y la otra sin ella. Pero no le va a llamar pesca intensiva o pesca extensiva, sino aquella que no cuenta con apoyo se le llama pesca artesanal o de menor escala. Características. Esta es la pesca que, por ejemplo, fue afectada con el derrame de petróleo. ¿Por qué la pesca artesanal fue afectada por el derrame de petróleo frente a Ventanilla? Porque estos pescadores extraen el producto, extraen los peces en las 5 primeras millas y el derrame se dio justamente en la costa.
Sus embarcaciones son pequeñas y no sobrepasan las 30 toneladas métricas de capacidad de bodega. Lo que extraen, la caballa, el jurel, el pejerrey que extraen, se dirige al consumo humano directo, es decir, extraen ellos los peces, va al terminal pesquero, del terminal pesquero al mercado de su barrio y del mercado de su barrio a la mesa de su hogar. Pescado fresco, consumo humano directo. Genera trabajos colectivos. La otra pesca es la industrial o de mayor escala. Se realiza en las 195 millas restantes. Abastece de materia prima a la industria pesquera, a la que produce harina, aceite y conservas. Y también se dirige al mercado externo, por ende genera divisas. Cuenta con grandes embarcaciones que superan las 30 toneladas métricas. ¿Cuáles son los principales puertos? Chimbote, desde hace buen tiempo, ya no es el primer lugar. Es Chicama en La Libertad, con 28,5%, seguido de Chimbote. Tercer puesto, Pisco en Ica. Cuarto, Coixco en Ancash. Y quinto, Callao. Las especies más estrellas son anchoveta, para harina de pescado, caballa, para conservas, y pota, para congelado. Pota se parece bastante al calamar. De repente la ha probado. Chicharrón de pota. También tenemos la pesca en agua dulce, la pesca continental. En la costa se da en algunos ríos, como el río Patibiri y Cañete en Lima, y Ocoña y Camaná en Arequipa. Destaca el camarón. Y también en la desembocadura del río Tumbes en los manglares, con los langostinos. En la sierra destaca en el lago Titicaca la trucha, el carachi, el suche y el ishpi. Y en los ríos y cochas de la selva destaca la crianza de paiche, ¿no? O la extracción de paiche, zúngaro, zabalo, doncella, boquichico, carachama, corvina, lisa, dorado, bagre, chambira. Ahora hablamos de la actividad económica más importante en el Perú, no porque genere más puestos de trabajo, sino porque genera más divisas y capta más inversiones extranjeras. Esta actividad llamada minería se divide en tres sectores: pequeña, mediana y gran minería. ¿Qué es lo que separa una de otra? Veamos, guíese en el último guión de cada una. Pequeña minería, la que extrae menos de 350 toneladas al día. Mediana minería, la que extrae entre 350 y 5.000 toneladas al día. Y la más conocida, la gran minería, la que extrae más de 5.000 toneladas y no se dedica solamente a la extracción, sino, mire, se dedica a la exploración, desarrollo, concentración, fundición, refinación, procesamiento y exportación de minerales a gran escala. Las principales minas que usted conoce son de la gran minería. Pero antes de hablar de estas unidades, recordemos que el Perú ha sido bendecido por la madre naturaleza, porque somos potencia minera. Ejemplo, en cobre, plata y zinc ocupamos el segundo puesto a nivel mundial. En cobre solamente superados por Chile. En plata por México y en zinc por China. Ocupamos el cuarto lugar a nivel mundial en plomo y molibdeno. Y el sexto en oro y estaño. Principales minas. Comencemos con el metal que genera más divisas, el cobre. ¿Cuál es la principal mina de cobre hoy por hoy? También tenemos Antamina en Ancash, Cuajón en Moquegua, Cerro Verde en Arequipa, Antapajay en Cusco. Del cobre pasamos al segundo metal que genera más divisas. ¿Cuál es? El oro. Y en oro destaca nítidamente Cajamarca con sus minas de Chaupiloma Norte, Chaupiloma Sur, Chaupiloma Oeste, Chaquicocha y Anacocha también, que no está en lista. Luego le sigue La Libertad con las minas Poderosa, sí, así se llama, Poderosa, y Alto Chicama. Tercer metal que genera más divisas, el zinc. Destaca Antamina. ¿Por qué repite el plato? Porque Antamina es una mina polimetálica. También está San Cristóbal en Junín, Animón en Pasco, Cerro Lindo en Ica. Luego tenemos el plomo. Cuarto metal que genera más divisas, el plomo. Destacando Pasco con las minas de Animón, Colquijirca, Milpo y Atacocha. También está Raúl en Lima, Cerro Lindo en Ica. Tenemos ahora al hierro con la mina más importante de lejos, Marcona en Ica. Estaño con la mina de San Rafael en Puno y las minas de plata. Nuevamente Antamina en Ancash, Uchuchaco en Lima, Arcata en Arequipa,
Animón en Pasco, Pallancata en Ayacucho. Importancia de la minería. Antes de ello. También tenemos que hablar de la extracción de hidrocarburos. Comencemos hablando del petróleo. ¿Cuáles son las zonas donde encontramos más petróleo? Son dos, la costa norte y la selva. En la costa norte destacan los tablazos piuranos de Talara, La Brea, Pariñas, El Alto, Los Órganos y el tablazo tumbesino de Zorritos. También encontramos petróleo en el zócalo adyacente. Pero más petróleo hay en la selva, de Loreto. Destacan lugares como Aguascalientes, Capaguari, Intuto, Chivillacu, Pabayacu. Mira el mapa de la derecha. En los años 70, gobierno de Velasco Alvarado, al descubrirse reservas de petróleo que se creían que eran mayores, se planeó la construcción de un gran tubo para sacar el petróleo de la selva, cruzar los Andes y embarcarlo. Esta gran obra, que ahora es un elefante blanco, en realidad se llama Oleoducto Norperuano y lleva el petróleo de Loreto, como ven en el mapa, pasa por Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura, terminando en el puerto de Bayóvar y de ahí al mercado externo. Oleoducto Norperuano. Y así como hay un ducto para transportar petróleo, hay un ducto para el transporte del gas. Aquí hay varios, por ejemplo, que cocinan con gas proporcionado por la empresa Cálida. La empresa Cálida utiliza, obviamente, el gas que viene desde Cusco, Camisea. Mire el mapa. Esta gran tubería, ¿desde dónde viene? Desde Camisea, Cusco, pasando por Ayacucho, Huancavelica, Ica y luego Lima. Principal yacimiento de gas Camisea, en Cusco. Otro, Aguaití, en Ucayali. Y también tenemos Quinteroni y Sagarti, en la frontera entre Junín, Ucayali y Cusco. En la costa norte, Talara, en Piura. Impacto de la minería en el Perú, como dije, es la más importante de todas porque genera más divisas y atrae más inversiones. ¿Cuáles son los metales de mayor exportación? Ya lo dije, primer puesto el cobre, segundo el oro, tercero el zinc. ¿Qué productos no metálicos destacan? Fosfatos de calcio naturales sin moler, placas y baldosas de cerámica sin barnizar y vidrio de seguridad templado. ¿Cuáles son los principales compradores de productos mineros peruanos? En primer puesto, China. Segundo lugar, Estados Unidos y también Suiza. No genera muchos puestos de trabajo. La minería solamente ocupa al 1,2% de la población económicamente activa. Y lo bueno es que al inicio de la clase ya hablé bastante sobre esta actividad. La industria, ¿en qué consiste? A ver si me han entendido. Cuando usted escucha industria, ¿con qué verbo lo relacionamos? ¿Qué le hace la industria a las materias primas, jóvenes? Los escucho, los leo. Una transformación. La transformación, muy bien, la transformación. Pero para que haya industria se requieren ciertos factores productivos. Por ejemplo, se requiere naturaleza que proporciona materias primas, trabajo realizado por el hombre, capital, dinero. La industria que vemos, por ejemplo, en la foto es una refinería metalúrgica. Y como refinería metalúrgica, ¿qué ha obtenido? Barras de cobre refinado. O sea, valor agregado. Esto no es sorpresa y es síntoma del centralismo que padecemos. La ciudad que concentra la mayor producción industrial es Lima, con más del 52%. Segundo puesto Arequipa, 6,2%. Más abajo Junín, La Libertad, con 4,4%. La industria se divide en tres grupos. Industria base o pesada. ¿Por qué se llama así? Porque es la base para otras industrias. En el Perú tenemos tres: metalúrgica, siderúrgica, petroquímica. Comencemos con la más sencilla, la petroquímica. Jóvenes, su nombre lo indica. La industria petroquímica, ¿qué transforma? Petróleo, también gas. ¿En qué lo transforma? En gasolina, en brea, en fertilizantes, en queroseno, en diésel. La refinería más grande del Perú se llama La Pampilla, en Ventanilla. Pregunto, esa refinería, la más grande del Perú, ubicada en Ventanilla, llamada La Pampilla y administrada por la empresa española Repsol, ¿tendrá algo que ver con el derrame de petróleo? Pregunto nada más. La refinería La Pampilla, ubicada en Ventanilla,
¿Tiene algo que ver con el derrame de petróleo? Y al 100% la respuesta es sí, directamente, jóvenes, directamente. Bien, siguiente refinería, metalúrgica, como su nombre lo indica, metalúrgica. ¿Qué hace? Refina metales, les quita impurezas. En la foto que tenemos, la refinería Cajamarquilla. Otra simbólica es la Oroya en Junín, aunque no está operativa al 100%. Cajamarquilla en Lima Este. De Cajamarquilla, producto de la refinación que sale, ácido sulfúrico, zinc metálico refinado, cátodos de cobre. Y la última refinería, la siderúrgica. ¿Qué hace? Convierte el hierro en, lo dije en clase, jóvenes, hierro mejorado, ¿cómo se llama? Ya no se oxida. Se usa para construcción. Una siderúrgica tipo Sider Perú en Chimbote o Aceros Arequipa transforma el hierro en a ver qué vemos en la diapositiva, en barrillas de acero, en planchas de acero. Conclusión, en acero, no lo olvide, así es Alanís. El hierro se convierte en acero. Y este acero pasa a una industria llamada metalmecánica, que pertenece al segundo tipo de industrias, también llamada industria intermedia o de bienes de equipo. No confunda una siderúrgica con una metalmecánica. La siderúrgica convierte el hierro en acero. Ese acero entra a la metalmecánica y es transformado en carrocerías, en barcos, en rieles, en maquinaria, en puentes metálicos. Metalmecánica destaca una empresa del Estado. Se llama CIMA. ¿Qué significa CIMA? Significa Servicios Industriales de la Marina de Guerra del Perú. Tiene 3 sedes. La más importante está en el Callao, la otra en Chimbote, la tercera en Iquitos, en la selva. ¿Qué hace CIMA? Puentes metálicos, construcciones navales, rieles para ferrocarriles. Jóvenes, qué curioso. Aquí en el Perú no fabricamos ni un carrito de juguete. En serio, aquí en el Perú no fabricamos ni una moto. Aquí en el Perú no fabricamos ni un scooter. Sin embargo, sorprende que nuestros ingenieros encima fabrican veleros, fabrican embarcaciones. Jóvenes, los invito a googlear en este momento. Escriba CIMA. Ponga CIMA, fabricación de barcos. Si encuentra una muy buena imagen, péguela en el chat. No hay problema, doy permiso para usar el chat para pegar fotos. Para que el resto de sus compañeros que de repente en este momento no tengan acceso a internet, o no tengan, mejor dicho, acceso a otro dispositivo con internet, pueda ver lo que fabricamos en el Perú. Se va a sorprender. Bueno, si es que encuentra alguna buena imagen, si no, no hay problema. Otra, Modasa. Profe, me suena, claro. Modasa es el nombre que vemos en las unidades del Metropolitano. Significa Motores Diésel Andino Sociedad Anónima, que fabrica material de transporte. Ahí está, en plena fabricación, jóvenes. Un barco que circulará por el Mar de Grau. Gracias a Alanís. Gracias, Maricielo. Ahí en plena construcción, ¿ah? Sí, mejor que hayan colocado esas imágenes, porque si colocábamos el barco ya terminado, muchos mal hablados dirían, profe, lo han comprado de China seguramente, y lo hacen pasar como peruano. No, mire, eso sí fabricado en el Perú, en el puerto del Callao, a solamente 20 minutos de San Marcos, de la ciudad universitaria, por la avenida Venezuela. Pero al final, ¿no? Al final de la avenida Venezuela. Bien. Modasa. Carrocería, material de transporte, también grupos electrógenos. MEPSA. A este tipo de industria, ajá, ahí está, más avanzado, mira. Más avanzado. Gracias a Alanís, primer barco velero. El primer barco velero. Entonces, gracias por los aportes de Maricielo, de Alanís.
con la información. También tenemos materiales de construcción, por ejemplo, ladrillos, pirámide, Rex, Lark, aunque Rex ya está cerrado. Cementos, en la foto, Cementos Lima, lugares donde se extrae caliza, la roca caliza, Atocongo en Lima, Chilca en Lima, otras marcas de cemento, Cemento Andino de Junín, Cemento Pacasmayo y La Libertad, Cemento Yura de Arequipa. Industria eléctrica, el 50% de electricidad viene de centrales hidroeléctricas, el 48% de centrales térmicas, o sea que queman carbón y gas para la generación, son más contaminantes, y solamente el 2% es energía verde, renovable, 2%. Sectores en el Perú, norte, centro y sur. En el norte destacan hidroeléctricas como la de Huallanca, en Ancash, Carhuaquero, que usa aguas del río Chancay en Cajamarca, Gallito Ciego, usa el río Jequetepeque en Cajamarca, una central térmica, Jaén en Cajamarca, una central eólica que emplea el viento, Talar en Piura. Sector central, destaca la cuenca del río Rímac, con 5 hidroeléctricas, y en Huancavelica, río Mantaro, 2 hidroeléctricas, una de las más grandes y conocidas, Santiago Antunes de Mayolo y Restitución. En el centro, en Lima, todo en Lima, centrales térmicas, Chilca 1 y 2 y Calpa. En el sur, hidroeléctricas, aprovechando las aguas del río Chile en Arequipa, Charcán y Quinto, aprovechando el río Urubamba en Cusco, Machu Picchu, aprovechando las aguas del río Urubamba, del río Inambari en Puno, Sangabán, una central eólica, Guaira 1 en Ica, y centrales en Moquegua, térmicas, Hilo 1 y 2, y solares, Rubí. La más diversificada en el Perú es la industria ligero de consumo. La pesquera, ¿qué produce? Harina, aceite, conservas. La oleaginosa, ¿qué produce? A partir de la soya y el olivo, aceite doméstico, aceite de cocina. Molinera, muele, trigo y maíz, lo convierte en harina. Azucarera, ya la vimos. Textil, ya sabemos de qué se trata. Lechera, derivados, leche, evaporada, queso, yogur, mantequilla. Embutidos, salchicha, salame, jamón, hot dog, chorizo. Decor y peletería, productos, calzado, carteras, casacas, correas, billeteras y de bebidas. El comercio se desarrolla de dos maneras, dentro del país interno, con otros países externo. Dentro del país interno hay mayorista y minorista. El mayorista se da, por ejemplo, en el mercado de frutas o el gran mercado de Lima en Santa Anita. Minorista, mercado tradicional, el de barrio, ambulantes, supermercados, centros comerciales. En el comercio externo hay dos aspectos, las importaciones, que es lo que compramos del extranjero, y las exportaciones, lo que vendemos. Ahora, lo que vendemos se divide en dos grupos, productos tradicionales y productos no tradicionales. ¿Por qué se les llama tradicionales? Porque es lo que históricamente el Perú ha vendido, materias primas o productos con escaso valor agregado. Ejemplo, miremos las imágenes, café, petróleo, metales, harina de pescado. En los últimos tiempos ha aumentado de a pocos el porcentaje de productos no tradicionales. Ahora al menos es el 30%. Tienen mayor valor agregado. Uvas frescas, arándanos, espárragos, fosfatos de calcio, alambre de cobre refinado, artesanías, textiles. El transporte en el Perú se desarrolla por tierra, por agua y por aire. Por tierra tenemos 3 redes viales. La más importante es la primera, la red vial nacional. Porque en la red vial nacional identificamos 2 tipos de carreteras. Aquellas que van de norte a sur, por toda la costa, por toda la sierra, por toda la selva, en el mapa. De amarillo, la de la costa. De rojo, la de la sierra. De verde, la de selva. Son las carreteras longitudinales. La de amarillo es la panamericana. La de rojo es la longitudinal de la sierra. Y la de verde es la que ahora se llama Carretera Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, también conocida como la Marginal de la Selva. Pero de nada sirven estas carreteras si no tenemos carreteras que las crucen, que vayan de costa a sierra y selva. Estas se llaman transversales y destacan la carretera Olmos en Lambayeque hasta Corral Quemado, también llamada Mesones Muro, la carretera central, la carretera interoceánica sur, la carretera Vía Los Libertadores. Pero en tierra también tenemos al ferrocarril. Destacan 2 redes ferroviarias. El ferrocarril del centro comienza en el Callao, sube a Lima y va hasta La Oroya. De La Oroya hasta Cerro de Pasco, netamente metales. Y de La Oroya al sur, Huancayo y Huancavelica es para pasajeros. El tramo Huancayo a Huancavelica se llama Tren Macho. Pero más kilometraje hay en el sur. ¿Dónde comienza el viaje? Bueno, en Arequipa, puerto de Matarani y Mollendo. Sube a Arequipa, Ciudad Blanca, y de ahí va a Juliaca. De Juliaca un ramal llega al lago Titicaca, puerto de Puno. Pero el ramal más grande se mete a Cusco, Sicuani, Urcos y llega a Cusco. De la ciudad imperial hasta Machu Picchu tenemos el tramo más conocido, ¿no?
aéreo, los 3 principales aeropuertos son: primer puesto en cuanto a flujo de pasajeros, el Jorge Chávez en el Callao. Segundo puesto, el del Cusco, el Velasco Astete. Y el tercer lugar, el Alfredo Rodríguez Bayón en Arequipa. Transporte acuático. Se desarrolla por mar, por río y por lago. Por lago se llama transporte lacustre y se desarrolla fundamentalmente en el lago Titicaca. Destaca el puerto de Puno. Fluvial. Los ríos de la selva. En el río Amazonas tenemos el puerto de Iquitos. En el río Cayali, el puerto de Pucallpa. En el río Guayaga, el puerto de Yurimaguas. Y en el río Madre de Dios, el puerto que es capital de Madre de Dios, Puerto Maldonado. Y en el mar tenemos puertos mayores y menores. Puertos mayores en el norte, Talara, Paute y Piura. En la costa central, Salaberry en La Libertad, Chimbote en Ancash, Callao, y San Martín, que también se llaman Pisco, en Ica. Costa sur, Matarén en Arequipa, Hilo en Moquegua. Puertos menores, por ejemplo, aquí en la parte central, Guarmey, Casma, etc. Y el turismo, le dije, que es la tercera que genera divisas, puede ser terapéutico, de aventura, vivencial, cultural. Y los principales lugares visitados son Machu Picchu, Valle Sagrado y Sacsayhuamán en Cusco, Paracas y Nazca en Ica, Tambopata en Madre de Dios, Monasterio de Santa Catalina en Arequipa, Parque Nacional Huascarán en Ancash, Pachacamac y el Circuito Mágico de las Aguas en Lima. Comenzamos con las preguntas, jóvenes. A ver cómo nos va. Pregunta número 1. Es sobre la agricultura intensiva. Sobre la agricultura intensiva. ¿Qué es correcto? La mayor superficie agrícola se encuentra en la sierra. Falso. Falso. Destaca la producción de cultivos como camote y maíz. Falso. Si es intensiva, destacan los espárragos, la caña de azúcar. 3. La 3 es verdadera. Esta actividad, como se desarrolla en la costa, dispone de reservorios y sistemas de riego tecnificados como aspersión y goteo. Verdadero. Y la última, ¿verdadero o falso? Utiliza principalmente insumos tradicionales para fertilización de los campos. O sea, utiliza guano. Falso. Como requiere alta productividad, utiliza abono químico principalmente. En la sierra utilizan insumos tradicionales como el guano. Por tanto, en la 1, la clave es la letra B. Falso, falso, verdadero, falso. 2. Sobre la industria en el Perú, verdadero o falso. Veamos. La industria molinera en Lima usa como materia prima semillas de algodón y frutales. Falso. Utiliza trigo y maíz para convertirlo en harina. 2. La siderúrgica ubicada en Ancash, o sea, Sider Perú, en Chimbote, emplea insumos acerados, o sea, utiliza acero y lo transforma en maquinaria pesada. Jóvenes, esto es fundamental. La segunda, ¿verdadero o falso? El segundo enunciado, ¿es verdadero o falso? Falso. Es falso, porque dijimos N veces que la siderúrgica transforma el hierro en acero. Y aquí nos dicen que el hierro va a ser transformado en maquinaria pesada. Más bien eso lo hace la metalmecánica, tipo CIMA. Como las fotos que podemos ver en el chat. 3. El mayor desarrollo de la industria textil se concentra en Lima. Verdadero. Epicentro Gamarra en La Victoria. Y también en el Callao, Avenida Argentina. 4. La Pampilla y Conchán son refinerías que contribuyen al desarrollo de la industria petroquímica. Verdadero, especialmente la Pampilla en Ventanilla. Bueno. Clave, la letra C. Falso, falso, verdadero, verdadero. Jóvenes, esta es la pregunta más sencilla. Se la resumo. Tenemos 2 turistas. El primero quiere ir de Lima a Chanchán. Y el segundo de Pisco a la Sierra de Ayacucho, Huamanga. Para ir de Lima a Chanchán. Chanchán está por Trujillo, antigua capital del Reino Chimú. ¿Qué utilizaré? La Panamericana. Si uso la Panamericana, ¿cuál sería? La D, longitudinal de la costa. Claro. Profe, para ir de Pisco, que es Ica, a Ayacucho, utilizaré una carretera transversal. La vía Los Libertadores. En la 3, la clave es la letra D. Y la 4. Me corrijo, dije yo que la 3 era la más fácil. Esta es la más fácil, jóvenes. Relacione. 1. Aeropuerto Velasco Astete con la D. Es el segundo más importante del Perú, se ubica en Cusco. 2. En romanos, el Rodríguez Bayón con la C.
se localiza a 8 kilómetros de la Ciudad Blanca. 3. El Francisco Secada Viñeta se ubica en Iquitos con la A. Es la principal puerta de entrada a la Amazonía. Y el Jorge Chávez con la B. Es el principal aeropuerto. La B. La A. En la 4 marcamos la A. Bien, jóvenes, vamos a dejar de presentar. Y ahora pasamos a la materia de educación cívica. ¿Qué vio usted la semana pasada? Los 3 poderes del Estado, ¿correcto? Uno que legisla, nombra autoridades como miembros del TC, nombra al defensor del pueblo, ratifica al presidente director del BCR, son funciones especiales, y también, mediante la investidura, realiza el control político, como por ejemplo, la interpelación a ministros. ¿Cómo se llama ese poder, jóvenes? ¿Cómo se llama el poder que legisla y hace control político? Es el poder legislativo, representado por el Congreso. Muy bien. ¿Cómo se llama el poder que gobierna? ¿Cómo se llama el poder que ejecuta? El poder ejecutivo, encabezado por el presidente y complementado por los ministros. Y por último, jóvenes, ¿cómo se llama el poder que administra justicia? A través de sus órganos jurisdiccionales, siendo la cabeza la Corte Suprema, el Poder Judicial. Perfecto. Ya eso lo vio usted la semana pasada. Muy bien. Una pregunta media ingenua es la siguiente que voy a hacer. Sea cuidadoso con lo que va a responder. Si no está seguro, no diga nada, no escriba nada. Ya, la pregunta es la siguiente. ¿Podemos afirmar que todas las funciones del Estado, escuche bien, todas las funciones del Estado son realizadas por esos 3 poderes? ¿Sí o no? A priori, muchos podrían decir, a ver, recuerden que les di el permiso para activar el micrófono si es que van a hablar. Si es que no lo van a hacer todavía, hay que tenerlo apagado. ¿Saben por qué? Y no es culpa suya, el ambiental se filtra y se escucha. Sí, sí. En cambio, si está en un ambiente controlado donde no hay absolutamente ninguna bulla, su biblioteca o su cuarto, no hay problema. Tiene el micrófono abierto y no pasa nada. Pero a veces estamos pues en lugares algo ruidosos, ¿no? Bien. Gracias, señorita Rosales. Pero no me ha contestado todavía. ¿Podemos afirmar categóricamente que toda función del Estado recae en los 3 poderes? ¿Sí o no? No. No, muy bien. No se preocupe, señorita Rosales, para nada, estamos en confianza. No se preocupe. A mí también me pasa, imagínese. Al contrario, lo bueno es que se ha dado cuenta. Ya, perfecto. Correcto, no. Señora profe, ¿cómo que no? Si el Estado tiene 3 poderes. Profesor, la única manera para que la respuesta sea no es que exista una especie de cuarto poder. Y sí, jóvenes, existe una especie de cuarto poder. Hay un apartado. Pero está conformado por varias instituciones. Un ejemplo, una función del Estado es emitir billetes y también preservar la estabilidad monetaria, o sea que la inflación no se dispare. Tener a raya a la inflación. Pregunto yo, preservar la estabilidad monetaria, emitir billetes, ¿es función del Poder Judicial? A ver, vamos un poder por poder. Ya, primero, ¿será esa función del Poder Judicial, jóvenes? ¿Emitir billetes? No. ¿Los escucho o los leo? Obviamente no. No tienen esas atribuciones los jueces. Ya, vayamos al siguiente poder. ¿Usted se imagina a nuestro Congreso, a este o al anterior o el subanterior, emitiendo billetes?
¿Confiaría usted en el Congreso para lograr la estabilidad monetaria? No. Yo particularmente no. Y además, profe, yo me persigno, creo. ¿Ah? Dios nos salve, profesor. Que el Congreso, no, tan caótico que hemos tenido, no solamente este, sino en los últimos lustros, sea responsable de la estabilidad monetaria. Si alguno no es estable ni siquiera, por ejemplo, de sus palabras, jóvenes, si hay congresistas que no son ni estables siquiera para su propio discurso, imagínense que le encomendemos ese trabajo. Entonces, descartado. El Congreso no emite billetes ni preserva la estabilidad monetaria. Ya. Último poder. El poder ejecutivo. ¿Usted se imagina el presidente de la República disponiendo de la maquinita que emite los billetes de Santa Rosita? No solamente el actual. Creo yo que cualquier presidente del Perú, ante el clamor popular de que no hay plata, no hay trabajo, no hay chivilines, no tengo plata para comprar útiles, ya que se acerca la temporada escolar, el presidente de turno podría creer lo siguiente: si la gente dice que no tiene plata, entonces cumplamos sus deseos. Como si fuera un tragamonedas, jalo la palanquita y lluvia de millones para todos. Inundamos el Perú de puros billetes de Santa Rosita. Y ahora la gente me va a amar. Me va a tener platita en el bolsillo. Ya. Jóvenes, ¿cuál será el resultado si hacemos eso? ¿Qué pasa si aumentamos la cantidad de billetes en los bolsillos de las personas sin haber hecho nada? Pero más allá de eso, no se olviden que los billetes se comportan como si fueran fresas o limones. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si en el mercado hay muchas fresas, jóvenes? Hay sobreproducción de fresas. Las fresas, en cuanto a precio, ¿suben o bajan? Si hay sobreproducción de fresas, Bajan. bajan. Es una ley del mercado. ¿O qué pasa cuando los limones escasean, como hace 4 años? ¿Suben o bajan? Los limones, hace 4 años. El precio sube. Sube. 40 soles, recuerda. Era un lujo hacer limonada. A mí lo que más yo recuerdo de esa época son los memes que hacían las personas. Había un meme en relación al limón, donde aparecía un perrito de la calle. ¿Ha visto usted que los perritos de la calle les colocan un collarcito con un limón seco, todo amarillento? Bueno, en esos tiempos, ese perrito era admirado, pues no era envidiado, porque tenía limón. Firulais, ¿recuerda? Firulais, con su limoncito seco ahí. A ese Firulais de la calle con su limoncito nadie le daba bola, ¿no? Y ahora, mira, toda una estrella. Bueno, a lo que voy, jóvenes. Así como las fresas, los limones u otros productos, el dinero en abundancia pierde valor y por ende, entre otras cosas, aumenta la inflación. Conclusión, jóvenes. ¿Debería o no, escuche bien, debería o no la emisión de billetes recaer en un organismo especializado y técnico? ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? ¿Debería o no la emisión de billetes y la estabilidad monetaria recaer en un organismo especializado? Ahí está. Buena, Alanis. Miren, hemos hecho un recorrer de esa época cuando el limón estaba por encima de 40 soles el kilo. Más cotizado que cantante de hip hop estadounidense. Bien, pero volviendo a la pregunta que he dejado en el tintero, jóvenes. No me contesta. ¿Debería o no debería la función de emitir billetes recaer en un órgano especializado que no sea ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial? ¿Qué opina? Y Sí, la debería. respuesta es debería. Y lo es, jóvenes. No solamente debería, lo es. Dígame lo más fácil. ¿Cómo se llama esa institución? Era, profe, no sé. Bueno, si tiene dudas,
Si tiene dudas, no hay problema. Así como yo en este momento, mire por la pantalla, saque su billete de 200 soles. Yo humildemente tengo un billete de 100 soles nada más. Sí, ahí está el billete de 100 soles. Ajá, el nuevo billete de 100 soles. Y puede ver en la parte superior izquierda que dice claramente el nombre de la institución. Banco Central de Reserva del Perú. ¿Ya? Profe, no tengo 100 soles. Bueno, en su moneda de 10 céntimos también dice, no hay problema. ¿Sí? En su moneda de 10 céntimos, en ese ferrito que le queda, como dicen algunos cariñosamente a la moneda de 10 céntimos, también dice Banco Central de Reserva del Perú. Ese es el órgano encargado. Jóvenes, a todo esto, existen, según la Constitución, 10 órganos autónomos. Mirando la primera diapositiva, desarrollaremos en clase hoy día la totalidad de los 10. Veremos hoy día en cívica las características de los 10 órganos constitucionales autónomos. No. Hoy día veremos solamente 7. Solamente 7. La próxima semana veremos los 3 restantes. Rápidamente, ¿cuáles son estos 7? En orden: Contraloría General de la República, Banco Central de Reserva del Perú, Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, o sea, de las AFPs. Cuarto, Ministerio Público. Quinto, Defensoría del Pueblo. Sexto, Tribunal Constitucional, el TC. Y sexto, bueno, ya no tan reciente, ¿no? Ya tiene ya un par de años. La Junta Nacional de Justicia. Ahí hay 7. ¿Me puede decir cuáles son los 3 órganos que están faltando? Y que se verá la próxima semana. Le ayudo. Los 3 órganos que faltarían pertenecen al sistema electoral. Los 3 órganos que completan a los 10 en total son 3 órganos del sistema electoral. Así es, Manuel, gracias. No, cuidado. La OMPE sí. La Oficina Nacional de Procesos Electorales. El RENIEC sí. Pero, cuidado, Manuel, veo que usted ha digitado JNJ. La JNJ sí la veremos hoy día, al final. Ah, correcto. Eso asumí, Manuel, que era un lapsus. Como muy bien nos escribe Maricielo, más bien sería el JNE. El Jurado Nacional de Elecciones. Ya, estos 3 órganos electorales los vemos la próxima semana. Hoy día veremos 7. Y dígame, los 3 primeros, Contraloría, PCR y SBS, ¿son órganos especializados en materia económica o jurídica? Los 3 primeros, Contraloría, PCR y SBS, ¿son órganos autónomos especializados en materia económica o jurídica? Materia económica. En materia económica, correcto, en materia económica. Y los otros 4, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional y Junta Nacional de Justicia, en cambio, se especializan, como se han percatado por los nombres, en materia jurídica. Conclusión, los 10 órganos autónomos se agrupan en 3. Materia electoral. Ahora sí, hablemos de cada uno. Ya, ahora sí. Comenzamos con la Contraloría. Ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. ¿Quién lo encabeza? El Contralor General de la República. Actualmente ocupa este cargo el señor Nelson Jack Yalta. ¿Y cómo llegó a ese cargo? Bueno, él fue designado por la Comisión Permanente del Congreso, pero propuesto por el Poder Ejecutivo. O sea, el presidente propone el nombre y el Congreso da el visto bueno, pero no el Pleno.
sino la comisión permanente. Y un dato curioso, el contralor es el funcionario público que dura más tiempo en su cargo. No existe ningún funcionario que esté 7 años. Me refiero a un alto funcionario. No hay ningún alto funcionario, ni siquiera el presidente, que llegue a 7 años. 7 años es el periodo en el cargo del contralor. Funciones están relacionadas con el uso adecuado de los recursos del Estado. O sea, que se gaste bien. Que se gaste bien. Así tenemos, supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. Mire lo siguiente, fiscaliza la ejecución del presupuesto de los gobiernos regionales y las municipalidades, tanto provinciales como distritales. Sobre eso tratan las fotos que están ahí. A ver, aquellos que tienen buena vista, la primera foto, ¿de qué trata? De 2 supervisores de la Contraloría que están yendo a fiscalizar ¿qué gobierno regional? A ver, mire bien la foto. Llegó la Contraloría. Adentro de estar con miedo. Miren los que han llegado, los cucos. Van a revisar los documentos. No los escucho, no los leo. La primera foto. ¿De qué trata? ¿A qué gobierno regional están yendo a fiscalizar, jóvenes? El de ¿No se nota el nombre? Al de Lambayeque. Habrán sudado frío, ¿no? Al ver a los contralores. Bueno, al ver a los funcionarios de la Contraloría. Y aquí, los que tienen vista del lince. La última foto. Llegó la Contraloría a supervisar ¿a dónde ahora? A un distrito ubicado en Tumbes. Municipalidad Distrital Aguas Verdes. Aguas Verdes, en Tumbes. Ahí termina el Perú, luego sigue Ecuador. También habrán, ¿qué habrán hecho ahí? ¿No? Bueno, ¿qué más hace? Supervisa las operaciones de la deuda pública, la forma como el Perú se endeuda con organismos multilaterales y en general supervisa los actos de las instituciones sujetas a control. Prácticamente todo el aparato del Estado está bajo supervisión de la Contraloría. Pasamos a la siguiente institución, el BCR. ¿Cuál es el máximo nivel de toma de decisiones? El directorio. El directorio del BCR está formado por 7 directores, por 7 miembros. El Poder Ejecutivo, el presidente, designa al presidente del directorio del BCR y el Congreso lo ratifica. Y quien ya se va por su tercer gobierno frente al BCR es el capo de capos, el máster, el supremo, Julio Velarde Flores. Hay que agradecer a este señor que el dólar, por ejemplo, que debía estar por 6 soles, como aclamaba un ex candidato a la presidencia, ¿recuerda usted? Quería que el dólar esté 6 soles para que los pobres sufran. Bueno, gracias a la labor encomiable del señor Julio Velarde, el dólar ha vuelto a los cauces que corresponden. Es más, ya está en 3.70 y tantos, ¿no? Bueno, ahí está, el artífice. Y ha sido galardonado varias veces como el mejor banquero del mundo. Banquero en cuanto a BCR, Banco Central de Reserva. Funciones. Regula la moneda y el crédito del sistema financiero. O sea, establece la tasa de referencia. Administra las reservas internacionales. Profe, ¿cómo es eso? Así como usted de chiquito tenía una alcancía donde iba guardando sus propinas, bueno, el BCR es el que guarda las reservas del Perú. Informa al país sobre las finanzas. Administra la rentabilidad justamente de lo que estábamos mencionando. Emite billetes y monedas. Ahora viene la SBS, la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. ¿Quién lo encabeza? Actualmente la señora María Heisen Segarra. Es la superintendenta de Bancas, Seguros y FPs. ¿Cómo llegó a ese cargo? Igual que el director, igual que el presidente, el director del BCR. Es un cargo designado por el Poder Ejecutivo. El Congreso lo ratifica. ¿Cuáles son sus atribuciones? Principalmente, preservar los intereses de nosotros como depositantes, asegurados o afiliados a una AFP, o sea, al SPP, al Sistema Privado de Pensiones. Y como coordina con los bancos, con las cooperativas, con las cajas de ahorros, con las empresas de seguros, tiene información
que le permite prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Jóvenes, díganme la verdad. Cuando usted tenía 5, 6, 7 añitos y viendo su película favorita, escuchó hablar de lavado de dinero, ¿cuál fue la primera imagen que llegó a su mente? Dígame la verdad, ¿eh? La primera vez que usted escuchó hablar de lavado de dinero. ¿Acaso la primera imagen no fue de un montón de dólares en una tina, en una batea, con harto jabón y espuma, que luego serán colgados en un tendedero para que se sequen? ¿Se le vino a la mente esa imagen alguna vez? Bueno, es lo que creemos, es lo que uno cree cuando uno es niño, ¿no? El lavado de dinero no es otra cosa, sino, jóvenes, que convertir el dinero con su patito, correcto, el dinero de origen ilegal, procedente del narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la corrupción. Ahí está la imagen, ¿no? La clásica. ¿Ya? Ya, llevar ese dinero ilícito al sistema económico formal. Y esto se logra a través de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Siguiente entidad, ahora las de orden jurídico. Ministerio Público. El Poder Judicial tiene a los jueces. El Ministerio Público tiene a los fiscales, también llamado Fiscalía de la Nación. Lo preside el fiscal de la Nación, quien es elegido por la misma Junta de Fiscales Supremos. El cargo dura 3 años y es prorrogable por 2 años más. Actualmente lo ocupa, lo encabeza la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Funciones: promueve la acción judicial en defensa de la legalidad, vela por la independencia de los órganos del Poder Judicial, representa a la sociedad en los juicios, conduce desde su inicio la investigación del delito, además propone la reparación civil, ejecuta la acción penal de oficio o a petición de parte, emite dictamen previo a las resoluciones judiciales. No lo olvide. El juez sentencia, el fiscal investiga y si encuentra pruebas, acusa. El fiscal investiga y si hay pruebas, acusa. Si no hay pruebas, archiva el caso. Defensoría del Pueblo, encabezado por el defensor del pueblo. Es elegido y removido por el Congreso, por el Pleno del Congreso, con el voto de los 2/3. El cargo dura 5 años y el defensor del pueblo, al igual que un congresista, no está sujeto a mandato imperativo. Funciones: defiende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, supervisa el cumplimiento de los deberes del Estado y también supervisa la adecuada prestación de los servicios públicos. Miren la imagen, hay un funcionario de la Defensoría del Pueblo yendo a un lugar de Lima, seguramente, a ver por qué funciona mal el alcantarillado. Manuel pregunta, profesor, y una vez presentada la denuncia del Ministerio Público, ¿puede retrasarse? Ya no, sigue su curso, estimado Manuel. Es más, a veces no es necesario que haya una demanda. La misma Fiscalía puede actuar de oficio. A veces ya no es necesario que haya demanda, una denuncia. Tribunal Constitucional, formado por 7 miembros. Gracias a usted por la pregunta. Elegidos por 2/3 en el Pleno. 5 años. Funciones: conoce en instancia única la acción de inconstitucionalidad y también resuelve en última y definitiva instancia las resoluciones que hayan sido denegadas por el Poder Judicial en habeas corpus, acción de amparo, habeas data, acción de cumplimiento. Y jóvenes, terminamos con la JNJ, que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura. Las funciones son prácticamente las mismas. Bueno, la JNJ está conformada por 7 miembros titulares, seleccionados mediante concurso. Funciones: nombrar a jueces y fiscales, ratificar cada 7 años a jueces y fiscales, extender el título a jueces y fiscales, nombrar, ratificar y destituir a los jefes tanto de la OMPE como del RENIEC. Preguntas. 1. Jóvenes, la pregunta 1 es sobre presupuesto. Fácil. ¿Cómo se llama la institución que supervisa la legalidad en la ejecución del presupuesto? Qué fácil. La pregunta 1 es la letra C, la Contraloría. Quien supervisa la ejecución, la legalidad del presupuesto es la Contraloría. Muy bien. 1 la C. Vamos por la 2. Dice, el Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito. En tal sentido, los fiscales tienen, letra A,
el monopolio de la acción penal pública por medio de la acusación. No se olvide, los fiscales acusan. 2, la A. Pregunta 3. Un experto, jóvenes, está fácil, hablan de política monetaria. ¿Cómo se llama la entidad responsable de cuidar, de administrar nuestras reservas internacionales? ¡Qué fácil! Pregunta número 3, clave. La B, el Banco Central de Reserva del Perú. 3. Y la última, jóvenes, nos vamos, justo, falta un minuto. La Junta Nacional de Justicia es un organismo constitucional autónomo sobre la JNJ. Sobre la JNJ. ¿Qué es correcto? Ratificar cada 7 años a jueces y fiscales, verdadero. Extender el título a jueces y fiscales, verdadero. Y la 4, aplicar sanción de destitución motivada a jueces y fiscales, verdadero. Marcamos la letra C, jóvenes. En la 4 marcamos la letra C. Muchos dirán, profe, ¿y la 3 por qué es falsa? Dice, nombrar al jefe de la OMPE. Ya, eso es verdadero. Pero ¿qué dice después? A propuesta del Poder Ejecutivo. Eso último es falso. Entonces, si no ha copiado, ahí están las claves. 1C, 2A, 3B, 4C. Bien, jóvenes, siendo las 9:50 de la mañana exactamente, hemos cumplido con la meta. Espero que la clase haya sido de su agrado. Gracias, muchas gracias por sus intervenciones, por sus preguntas. Ajá. Así como Manuel ha hecho la última pregunta, pueden hacerla de la misma manera. Y me informan, jóvenes, me informan que a partir de lo que queda del ciclo, asumiré la conducción de este salón. Espero que la noticia le agrade. A mí me agrada. Sí, creo que ha habido un inconveniente con el cuidado, con el horario de su profesora o profesor. Entonces, los veré tanto la semana 8 como la semana 9. ¿Sí, jóvenes? Esa es la noticia última. Nos vemos la próxima semana. Espero que la noticia le agrade. A mí, como le dije, ya se me pasó el dolor de no haber comido chicharrón, pero valió la pena haberlos conocido. Y jóvenes, ya no los molesto más. Me van ahorita a tocar el timbre de que me tengo que ir. Los dejo para que puedan ustedes descansar al menos 14 o 13 minutos. Muchas gracias. No se olviden. Mi nombre es Elmer Flores y nos vemos entonces el próximo sábado a las 8 de la mañana. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.